Mis hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a esta noche nuevamente. Reitero el saludo. Y hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título Conociendo a Jesús para seguirlo. Y está basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, a quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Algunas veces, mis hermanos, nos han preguntado por qué venimos a la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros acá los domingos o entre semana? Y pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dice Juan 3, Juan 17, capítulo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Indiscutiblemente nosotros venimos a la iglesia no a pasar un rato agradable y todas las cosas, sino a buscar de Dios, a buscar de Cristo, a escuchar su palabra. Como primero vemos que nosotros venimos a la iglesia a conocer a Jesús como el Cordero de Dios. Dice el versículo 35 del Evangelio de Juan: Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que estaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. La palabra está relacionada con la revelación de quién es Jesús. Dice que es el Cordero de Dios y es una definición que está unida a la revelación de Dios. Recordemos que en Levítico, la ley levítica, hablaba del Cordero que se inmolaba para remisión de pecados. Hoy ya tenemos esa remisión de pecados por medio de Jesucristo. El otro motivo que tenemos, el segundo motivo que tenemos para venir a la iglesia, es que estamos motivados por la palabra de Dios. Dice el versículo 37. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ellos escucharon la palabra, dice en el versículo 37, y esa palabra les motiva a seguirlo. Nosotros debemos de seguir a Jesús cada día más al escuchar la palabra, cada día que escuchamos una prédica, que nos mandan un mensaje. Dice el versículo 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos le respondieron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Y Dios es propicio a nuestra búsqueda. Cuando nosotros vamos, Él responde a nuestra oración. Se volvió y al ver que lo seguían, vio que lo querían conocer y Él los lleva. En el versículo 38 dice: ¿dónde te hospedas? Y se quedaron con Él. Versículo 39, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Jesús se dejó a conocer a ellos. Jesús se deja conocer a nosotros. Él nos invita a que lo vengamos a ver, a que nos congreguemos, a que conozcamos su vida, su casa, sus obras, su amor hacia nosotros. Como tercer punto, ¿por qué venimos nosotros a la iglesia? Es porque vamos a testificar de Jesús. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús.
Versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Andrés conoció a Jesús por medio de Juan el Bautista. Él le testificó a su hermano, a Pedro, y le dijo que había conocido a Cristo. Nosotros debemos de testificar de que hemos conocido a este Salvador, a esa persona, a ese Cristo, a Jesucristo que nos redimió de nuestros pecados, nos llevará a la vida eterna. ¿Y qué vemos como cuarto y último punto? Un encuentro transformador con el Señor. Versículo 42 dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. Pedro fue llevado por Andrés a Jesús. Dios se queda mirando a Simón y le cambia ese nombre, ¿no? Simón significa caña débil o sacudida por el viento. Y ahora lo va a llamar roca, lo va a llamar Pedro. Como conclusión, mis hermanos, Dios quiere que nosotros lo conozcamos por su palabra, por el discipulado. Dios quiere que lo conozcamos por sus obras. Dios quiere que enseñemos a otros a conocer a Jesús. Jesús se quiere dejar encontrar y que nosotros lo conozcamos. Jesús quiere transformar nuestra vida. Mis hermanos, buenas noches. Dios los bendiga rica y abundantemente. Y recuerden, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Feliz noche.